Eres ya presentadora oficial de este grupo. Buenas noches a todas, bienvenidas un día más ahorita que estábamos orando. Lo que decían y es que el Señor nos permite en este tiempo podernos reunir las que estamos, que nos ha permitido el Señor hoy poder reunirnos en su nombre, a aprender más y a seguir con este estudio que estamos teniendo y que sé que ha sido de edificación para nuestras vidas, porque siempre el Señor nos da la palabra y jamás vuelve vacía. Entonces, entendiendo que el Señor es quien tiene orquestado este tiempo, bienvenidas. Eh, las preguntas que tengan, si no las sabemos, se las quedamos debiendo para entre 8 días, pero trataremos en lo posible de poder llevar como en secuencia lo que estamos aprendiendo en este tiempo que ha sido tan importante y tan de gran valor para nuestras vidas. Por lo menos en la mía ha sido un tiempo bien especial, y me gustaría saber antes, bueno, vamos a empezar a ver lo que es, ya entramos en la parte 3, y vamos a ver lo que es depender del amor de Dios. Y vamos a conocer los secretos que el Señor nos tiene para poder amar. Pero antes me gustaría que 3 de ustedes me pudieran decir qué es lo que más les quedó de las clases anteriores. La que levante la mano, si me ayudas, Bri, me dices, porque no las estoy viendo. Sí, señora. Lo que se les haya quedado. Hermana Elizabeth. Pues lo que vimos hasta el momento, créame que a mí pues me ha impactado en qué sentido, ¿no? Porque más que reargudirnos, es mirar qué nos lleva a examinarnos profundamente, ¿no? Para hasta qué nivel estamos y cómo lo hemos hecho con el Señor. Porque es retante, retarnos, mirar la profundidad de nuestro temperamento, nuestro carácter y de lo que Dios quiere en nosotras y su propósito, ¿no? Porque si se supone que nosotros tenemos que llegar al varón perfecto, a su imagen y a su semejanza, para mí ha sido un reto de examinarme por lo que ya he pasado, por lo que me falta y por lo que debo seguir trabajando, ¿no? En mi carácter y en mi vida propia, porque somos la imagen de otras personas y esa clase me ha inquietado a eso. Vamos a ser moldeada, Muy bien, dejarme moldear y trabajar en todas mis áreas. importante. ¿Quién más? Joana. Joanita. Bueno, para mí los temas en los que he estado, creo que he faltado como uno o dos, no he podido estar, pero en los que he participado, pues me ha impactado mucho y me ha llamado a examinar mi vida, a examinar mi comportamiento en mi casa, bueno, con los vecinos, y que me llamó mucho la atención el tema de el momento de callar, ¿sí? Y de que muchas veces nosotros con nuestras palabras, en vez de tender puentes, levantamos son muros y lo hacemos a veces de manera inconsciente y después de que ya, como dicen por ahí, la embarramos, es cuando caemos en cuenta y muchas veces ya es tarde porque la persona ya se fue como con esa imagen de uno o ya uno le causó esa herida que por más que uno diga de pronto discúlpame o no era mi intención, ya el daño está hecho y a veces es difícil de repararlo. A veces es difícil, por ejemplo, en mi caso, con mis hijos adolescentes, porque tengo uno que tiene 17 y el otro apenas tiene 13, y entonces a veces yo digo, Dios mío, ¿yo cómo le hago? Porque en dos ocasiones me he sentido muy mal en cómo les he hablado, ¿sí? No porque haya sido pronto grosera, sino como el tono en el que a veces le he dicho las cosas, y luego me entra ese remordimiento y esa cosa que me dan ganas como de llorar, y un día yo decía, ay Dios mío, ¿yo cómo le hago? Porque yo sentía que tenía que pedirle perdón a mi hijo por el tono en el que le había dicho las cosas, no era porque lo que le estaba diciendo sí era, pero no debía haber dado el tono en el que lo hice. Y me sentía muy mal y ese día lloré y le pedí perdón a mi hijo porque la verdad me sentí muy mal. Entonces me he dado cuenta de que hay veces cuando suceden cosas que como que lo alteran a uno, entonces como que es mejor callar y esperar como que se le baje un poquito como esa, como dicen, esa calentura
del momento, y ya uno cuando uno dice las cosas, ya uno lo ha pensado, lo ha pausado, ya Dios le ha colocado a uno el tono y las palabras correctas en el momento indicado. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? La última, a ver, arriesgadas. Estamos en confianza, de aquí no pasa, tranquilas. Lo bueno es que Joanita decía que el tema del tiempo de callar y a mí también me pegó duro. No, a mí ¿Será porque también, somos muy habladorcitos? un poquito, como de Creo que tiempo de callar y tiempo, o sea, es una característica de la mujer, ¿no? Que nosotras somos muy expresivas, no solo corporalmente, sino verbalmente, y somos muy dadas a transmitir. O sea, creo que es parte de la naturaleza de nosotras. Y ese tema a mí también me ha rondado mucho. Y sobre todo el tema de lo que decía Joanita, cuando tú lanzas una palabra y después se arrepiente uno de decirla. Yo alguna vez escuchaba un ejemplo que daba un pastor y él decía, eso es como usted tener un vaso y va a servir agua. Y en vez de echar esa agua en ese vaso, usted lo echa al piso. Intente recoger esa agua que se derramó en el piso y echarla en el vaso a ver si lo puede llenar. Asimismo, ese es el daño que ocasionan las palabras. Cuando usted ya las profirió, cuando usted ya las dijo, usted ya no las puede regresar a su boca. Entonces creo que ese es uno de los temas que a mí personalmente, pues yo decía, ahí hay que arreglar muchas cosas, hay que corregir muchas cosas, pero también debe haber sabiduría al callar, porque cuando uno a veces se calla por orgullo, tampoco es bueno, ¿sí? Pero dime, no, no tengo nada. Y uno todo, y no, y sabiendo uno que por dentro está muy mal. Entonces creo que ahí se forma un dualismo, pero pues nada, los pensamientos siempre entregárselos al Señor y ojalá poder poner ese seguro en la boca antes de uno herir a alguien. Puede que uno tenga la razón, como decía Joanita, de pronto sí era momento de llamar la atención a su hijito, pero no era la forma. Entonces es encontrar las palabras, pedirle al Señor esa sabiduría y de poder decir las cosas sin herir. que obviamente no es fácil. No es fácil, no es fácil porque a veces tiene uno tantas cosas en la cabeza y ahorita lo que precisamente oraban y es uno como mamá, como esposa, en el trabajo, en todas las responsabilidades que tiene y llegan momentos donde todas esas cosas hacen presión y si no estamos si estamos en esa olla a presión, pero si el caucho que nos sujeta no es la palabra, toteamos y toteamos de pronto de una forma como no debería ser. Y miren, para comenzar esta parte, esta tercera parte del amor caminó entre nosotros, que aparte ese nombre me parece hermoso. O sea, yo decía, qué nombre tan hermoso para un libro, El amor caminó entre nosotros. La descripción más tierna, más suave de poder nosotras como mujeres contemplar quién caminó acá y quién lo dio todo por nosotras en la cruz. Entonces quisiera plantearles y quiero que por favor hoy estén todas muy participativas, lo que se les ocurra decir, o sea, tranquilas, de aquí no pasa, o sea, frescas. Pero sí me gustaría que participaran y les voy a plantear una escena. Miren, hay un hombre adulto, casi 30 años, o sea, no ha llegado, bueno, un hombre adulto. Y dice lo siguiente, no hago nada por mi cuenta, solamente puedo hacer lo que veo que hace mi papi. Según ese planteamiento que yo les doy, ¿ustedes qué me dirían de ese hombre? Según ese pequeño fragmento que les di. ¿Qué opinión les merece esa persona? ¿Qué opinión? Cuéntenme entonces. Prudente, que no es autónomo, ¿Qué es que, perdóname? que no es autónomo, Que no está depende de otra persona. autónomo. ¿Qué más? Porque siendo Que una es persona con prudente. mayor, ¿Qué más? que siendo una persona mayor y o sea, con esa actitud, pues para mí eso no está bien,
porque ya debe tomar sus propias decisiones. Indeciso, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? Hermana Luz Mary tiene la manita arriba. Es una persona, pues refleja ser una persona insegura, dependiente del padre, de un esquema o de un modelo que es el padre, y no tiene autonomía, no es maduro, aún no ha madurado. Pues se generaría ese tipo de pensamientos, ¿no? De acuerdo a esa actitud que se relata. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Tenemos que no es autónomo, que es indeciso, que es inseguro, que no es maduro. Lore tiene la manita arriba. Sí, que es, pues para mí que es una persona pues inmadura y un hombre que es dependiente de sus padres, bueno, de su papá todavía. Dependiente de su padre. ¿Alguien más? Es conformista, se conforma con lo que hace el papá. Conformista, Falto como de carácter. falto de carácter. Yo tenía como 3, pero bueno, han salido muchas. Bueno, falto de carácter, ¿sí? No ¿Alguien tiene más? aspiraciones. No tiene aspiraciones. No tiene aspiraciones. ¿Alguien más o hasta ahí? La hermana Janet creo que estaba intentando hablar. Si quieres, intenta abrir el micrófono, hermana Janet. Bueno, yo digo también que es falta de autoridad y es falta de un hombre con decisiones, digamos, como propias. Lo pondría así. No tiene decisiones. No se decide. No se decide. Listo. ¿De pronto alguien más que veas ahí, Bri? ¿O ahí? ¿No? Bueno. No, todas ya. Entonces, ok, gracias. Entonces, muchas gracias por la participación. Miren que cuando uno está presentando, la importancia de que ustedes participen es tan indispensable porque uno se siente acompañado, siente que de pronto lo están escuchando y que ustedes están muy atentas y receptivas a lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Entonces, miren lo que dice Juan 5:19. Se los voy a leer yo. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la respuesta que nos da el Señor Jesús. Y ustedes hacen, ¡oh! Yo dije que no se decide, que no es autónomo, que es conformista, indeciso, falto de carácter, inseguro, no tiene aspiraciones, no es maduro, le falta autoridad, es dependiente de sus padres. Y miren lo que nos enseña el Señor. Claro, ¿saben por qué decimos nosotras todo eso? Porque obviamente yo también, cuando estaba preparando la clase, lo primero que yo dije, ¿qué pensaría yo de un hombre de esos que es un nahuetas, que está todavía a las faldas de sus padres, que no depende por sí solo? Bueno, muchas de las cosas que ustedes también nos dijeron, pero eso es por algo que nos ha mostrado la sociedad. Eso es que cuando ya un hombre tiene cierta edad, ya debería de tener ya como control de su vida. Y eso determina en que se hace lejos de sus padres. Pero miren la lección que nos da el Señor, y es la dependencia siempre que él tenía de su padre, la dependencia que él siempre tiene de Dios. Y está mal visto en la sociedad de un hombre pues que sea maduro, pero miren, para Jesús era la confianza ingenua en Dios
su padre. Es como cuando un niño chiquito, él le dice el papá, lo pone encima de algún murito y le dice, lánzate, el niño se lanza porque tiene esa ingenuidad y esa confianza en su padre que lo va a recibir. Esa confianza es la que nosotros tenemos que tener y por eso el secreto para amar es esa dependencia de Dios, ese de entender de lo que el Señor tiene para nuestras vidas y esa dependencia completa y absoluta en el Señor. Entonces, Jesús no se somete a un reglamento, sino a una relación. A él no le imponían, él no sentía que él no hacía nada de lo que su padre le decía solamente por someterse. Era una relación que él tenía con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotras para con el Señor. La decisión que toma en su compasión y sinceridad viene de Dios. Jesús era sometido a Dios. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, Juan 7, del 1 al 9? Juan 7, del 1 al 9. Juan 7, del 1 al 9 a la 1. Juan 7, del 1 al 9 a las 2. Amén, amén. Gracias. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Muchas gracias. Miren lo importante de la dependencia de Jesús acá hacia su Padre. Tienen lo de ir a Judea, pero al Señor lo están buscando, al Señor Jesús lo están buscando, y sus hermanos, no sus discípulos, porque los hermanos de él, de carne de su papá y su mamá, le dicen, ve a Judea y únete con tus discípulos. Entonces el Señor les dice, no, no voy, aún no voy. En otras versiones habla de un todavía no voy a ir, porque de pronto usted dice, pero acá está diciendo en este capítulo de Juan 7, habla que el Señor les dice, los hermanos le dicen, vete a Judea para que te conozcan y te hagan famoso, que eso era lo que ellos querían. Los hermanos de Jesús lo estaban presionando en ese momento para que él se mostrara al público, para que él fuera popular, para que lo conocieran. Ellos estaban atados a la opinión de la gente, estaban atados a lo que la gente de afuera dijera. Y Jesús nunca dijo que no iría, sino que él dijo de una forma que él no iba a ir como ellos estaban insinuándolo. Ellos lo querían que él fuera a exhibirse y él sabía que no era su momento. Él sabía que era un tiempo cronos. El griego del versículo en este pedazo, en este capítulo, en esta porción de la palabra, es como yo todavía no voy a esa fiesta o no subo todavía a esa fiesta. Miren, muchos manuscritos antiguos incluyen la palabra que yo les decía ahorita, el todavía. Jesús aquí está diciendo que no irá en ese momento, ni en la manera que sus hermanos lo proponían, no era de forma abierta, buscando tipo de fama como los hermanos querían para hacer milagros notorios. Sus hermanos lo estaban presionando a presentarse como una figura pública, casi promocionándose, y Jesús rechaza ese enfoque. Jesús aquí, ¿cómo actúa? Él actúa en el tiempo del Padre, que es ese tiempo cronos, es ese tiempo que es un momento decisivo, es un momento preciso, perfecto, alineado al propósito de Dios. No depende de un reloj.
sino es totalmente alineado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa es la dependencia que tenía Jesús de el Señor. Nosotros, al contrario, vivimos al tiempo del cronos, esa que es horas, minutos y segundos, ¿cierto? Y vivimos es pensando en relativo, o sea, para nosotros es lógico pensar en días, en horas, en minutos, pero para Dios, cuando el Señor se mueve en su voluntad, si nosotros dependemos del Señor, aprendemos a movernos en ese tiempo kairos que dice el Señor, que es ese momento donde el Señor planeó que cada una de nosotras llegáramos a los pies del Señor, así como el Señor quiere que cada una de nuestras familias, conocidos que tengamos, lleguen a los pies del Señor, sino que nosotras a veces no lo llegamos a entender, no lo ponemos muchas veces en las manos de Dios. Yo sé que hemos visto cómo callar, cómo hablar, cómo en qué momento tenemos que ser sabias para decir las cosas, pero el día a día a veces nos azota a nosotras y nos comienza a darnos lo que el oído exterior nos manda, lo que el ruido del mundo nos está diciendo, que nos manda a acelerarnos, a hacer las cosas dependiendo de nuestro cronos y no del kairos que es el Señor, ¿sí? Los hermanos le dicen, ve y muéstrate al mundo. Jesús responde, mi tiempo no es el de ustedes, porque Él se rige literal a lo que le dice el Padre. Si Jesús hubiera ido abiertamente, miren, había provocado un conflicto prematuro con las autoridades, hubiera adelantado unos eventos que llevarían a la muerte de Él antes del tiempo, y eso no correspondía al plan divino. Jesús sí va, pero de la manera discreta. Después de que sus hermanos suben, Jesús va, no abiertamente, sino en secreto, y muestra prudencia, que está obedeciendo al plan de Dios y que quiere evitar cualquier tipo de enfrentamiento temprano a los líderes judíos. Cuando yo hacía este estudio de ver, me puse a leer lo que ahorita nos pudieron acompañar en la lectura, y cuando decía no fue, y más abajo dice y se apareció y predicó, yo decía, o sea que el Señor mintió, o sea, en ese momento, ¿cómo lo puede tomar la gente? Les dijo a los hermanos, no voy, y luego aparece, pero él no fue, les repito, según la condición que los hermanos querían, que él se mostrara, que fuera el chico popular en ese momento, porque ahí, cuando estaban leyendo, dice que ni siquiera creían su familia en él. Su familia no creía en él. Por eso él tenía un tiempo de escuchar la voz de Dios, tenía el momento para escuchar el consejo de Dios, tenía de seguir al pie de la letra ese kairos, el entender el tiempo del Señor. Y cuántas veces de nosotras no la hemos embarrado por no irnos por por irnos por el cronos y no por el kairos, por afanarnos, por tomar decisiones precipitadas. Hace poco mi hermano, uno de mis hermanos, nos dijo, ay, podemos hacer una sociedad, compramos un carro y lo manejamos, y lo maneja en 2 turnos, bueno, ahí planteándonos todas esas decisiones son importantes tomarlas delante del Señor, no precipitarnos, esperar que el Señor sea quien nos guíe. No hacerlo porque nos sentimos acosados por situaciones, por momentos, por circunstancias. Seamos prudentes, seamos esas mujeres que aprendemos a callar como aprendíamos la vez anterior, o de decir las cosas, pero decirlas en sabiduría. El Señor Jesús no quería hacerse famoso, como lo querían los hermanos. Él quería solamente cumplir la voluntad del Padre. Y así como nos han enseñado, cuántas veces nosotras hemos sentido que Dios nos habla para que de pronto exhortemos a algún familiar que ya conoce de Cristo, porque ustedes saben que no es igual hablarle o exhortar a una persona que no conoce a una que ya conoce del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos limitado a poderles predicar a esas personas o a exhortarles y decirles que están actuando mal o haciendo mal las cosas simplemente por el que dirán, por ser, así como decían las clases anteriores, ese que nos raya acá en la cabeza, que nos dice por ser políticamente correctos? O aún peor, ¿qué cosas has participado
porque sientes presión de tu familia. En los 3 meses anteriores, en diciembre, que están las fiestas familiares, y cómo te portaste, cómo actuaste, qué hiciste. ¿Eres un testimonio real del Señor? ¿Hacemos las cosas como el Señor quiere? ¿Actuamos de la forma decorosa, como lo haríamos nosotros como hijos de Dios? ¿Como ese amor que caminó entre nosotros? ¿Como ese amor que se paseó entre nosotros, lo haríamos? Ahí sí, como la frase que siempre dicen, y es el de, ¿eso lo haría el Señor? Esa pregunta de, ¿eso lo haría el Señor? ¿Cómo hemos actuado este mes que empezó? Les cuento una infidencia. Yo creo que todos los días lucho con el temperamento. De pronto nos dicen, me han visto y me dicen, no, estás tranquilita, es calmadita, pero hay momentos en que pues me da mal genio, o sea, no lo puedo evitar. Y hay cosas que me hacen dar mucho, mucho mal genio. Entonces, es como aprender a controlarlo, y cómo me ha servido estas clases del aprender a callar. Porque cuando he callado, he aprendido que en el momento en el que prefiero cerrar la boca para no decir nada, ¿cómo me ha servido? Porque la otra persona no ha tenido cómo pelear, cómo alegar conmigo. ¿Mm? Eso es lo importante. Y miren ahora cómo nos ve Dios. Leamos, por favor, si me ayudas nuevamente con Juan 5:41. Sí, porfa. Daya, sí. Sí, Juan 5:41, listo. Ok, no, bueno, esta es otra versión. Dale. ¿Qué versión es? Palabra de Dios para todos. Perfecto, esa es la que yo tengo. Dice, no me interesa que ustedes me alaben. ¿Solo 41, 41? hay 44. Ah, ok. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? Gracias. Tremendo, tremendo esta porción de la palabra, lo que nos dice. Miren, Jesús tenía el amor de Dios en su corazón, y por eso él no necesitaba aprobación de nadie. No necesitaba otra fuente. Él necesitaba solo lo que le dijera su Padre. No hay, del Señor era de donde Jesús sacaba toda su compasión, su sinceridad, el amor, porque descansaba en la dependencia de Dios. Y nosotras tenemos que aprender a depender del Señor en absolutamente todo. Y vuelvo y lo repito, porque cuando estaba preparando esto, hubo momentos en donde me sentí tan confrontada, que de hecho me sirvió mucho esta semana, porque tuvimos lo de la administración acá en la casa, entonces no me enteré de unas cosas, entonces me enojé con George, entonces bueno, y me sirvió el aprender del Señor, y yo no necesito la aprobación de nadie, solamente con el Señor. Entonces era meterme con el Señor en este tiempo y decirle, ay Señor, ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a no tener que necesitar la aprobación de nadie más, porque si tú no la necesitabas, yo quiero ser un poco más como tú, Señor. Ayúdame a hacerlo. Y era meterme con el Señor en estos días para entender, qué es lo que el Señor quiere de mi vida. Y quiero que contarles esto, porque sé que ha sido importante para mí, que lo he podido hacer, y sé que el Señor no hace acepción de personas, y que de pronto no sé qué momento estés pasando, pero sí sé que el Señor lo conoce. Y de pronto tú dices, pero es que hay cosas que siento que se salen de control en mi vida, pero Dios tiene el control. Bueno, y ahorita más adelante vamos a llegar a eso. ¿Ustedes han sentido esa necesidad de pronto de una aprobación familiar, del esposo, de sus hijos, para sentirse amadas? Que de pronto sientan que que usted le cocine más a sus hijos, que sea mejor esposa, que sea mejor vecina, qué sé yo, el anhelo de que una persona quiera ser la vecina más querida de todos.
no necesitamos aprobación, necesitamos ser el reflejo del Señor. Necesitamos ser el reflejo de Jesús y lo demás viene por añadidura. Miren, nosotros no podemos amar por nuestra cuenta. Necesitamos nosotras someternos a la voluntad de Dios y rendir nuestra voluntad a la de Dios. Es decirle al Señor que tú eres el que manda, sino que no es fácil. Y miren, ¿se acuerdan ayer las que estuvieron en la reunión en la iglesia cuando nos preguntaba Clau, cuántos son seguidores del Señor? Y hubo varios que dijimos, yo soy seguidor de Jesús. Y dicen, no necesita seguidores, necesita discípulos. Necesita discípulos. El Señor necesita discípulos que lo sigan y poder decirle, tú eres el que manda, no nosotros, desentronarnos nosotras de ese lugar que tenemos, de querer tener el control de todo. Y bueno, ahorita voy más para adelante para eso. Mire, importantísimo, cuando uno dice sí a uno mismo, contamina el amor, contamina ese amor que quiere el Señor llevarnos para que caminemos junto con Él. Miren, otra infidencia, es que cuando uno prepara esto tiene que sacar los trapitos al sol. ¿Cuáles trapos? Los de uno, porque esos son los que salen, porque esos son los que uno, de los que uno tiene que echar mano para que el Señor le mueva qué cosas tiene que cambiar. Miren, yo llevo 25 años de casada, este año cumplo 26 años de casada. Y George tiene la maña de, es que está por aquí, me toca hablar pasito. Está el dejar la toalla del baño en el baño. Y eso a mí me molesta muchísimo. Y entonces, la vez pasada volvió a dejar la toalla en el baño. Entonces yo le digo, Osito, y le digo, Osito, olvidarse otra vez de colocar la toalla a secar donde tiene que ser. Se lo dije así, Osito, pero le dije olvidaste otra vez, ese otra vez le quita el osito, le quita el amor, el querido, el te amo, el mi amor, mi cielo, mi vida, mi príncipe, le quita eso con que diga uno otra vez, ya, le tacha eso del querido lindo amor, se lo quita de una, ese es el detonante, indicándole a George que es un inútil y que no me hace caso y que no le está haciendo caso a su esposa de dejar las cosas como las tiene que hacer. Y sutilmente, obviamente yo realzo lo bondadosa y linda que soy diciéndole, Osito, lindo, mi amor, mi vida. Yo se lo resalto. Y miren, si yo pienso que yo le digo, es que fijo, si yo no le digo, nadie lo va a hacer. Y fijo, a la que le va a tocar después siempre salir, sacar la toalla del baño, llevarla y colgarla, va a ser a mí. Me va a tocar es así. Pero miren, mi posición de esposa es creyendo en ese momento que todo depende de mí. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer igualito que yo. Nadie lo va a hacer. Y ese pensamiento es, en ese momento, Dios está ausente. Miren, no lejos, ausente. Porque no estoy actuando de la forma correcta. Y volvemos pensando en nosotros mismos, entronados nosotros mismos en nuestro hogar, pensando que el hogar está a cargo de la señora de la casa, que el hogar está a cargo de pobrecita Viviana, de pobrecita, no sé el nombre de cada una de nosotras. Ay, pobrecita, es que me toca lavar, planchar, cocinar, arreglar, hacer. Y tengo que responder por esto, por 1000 vainas. Tengo que hacerlas en todo el día. Y tengo mucho que hacer. Pero hay cosas que nos toca dejar que el Señor esté presente en hay cosas, no, hay todo. Tenemos que dejarlo, que el Señor esté presente en nuestras vidas y no ausente. Es que ausente es diferente de que esté lejos. Ausente es que no está, no habita, no está ni de casualidad. Cuando uno dice está de lejos es porque de pronto viene acercándose. Pero cuando está ausente el Señor en nuestras vidas y en nuestro hogar, tenemos que ponerle un alto in pause, como dirían. Miren, no debemos ser lo que decía Clau, me acuerdo mucho, no debemos de ser nosotros seguidores, sino discípulos de Cristo, y es dejarle ese lugar al Señor.
donde el Señor sea el que esté entronado en nuestras casas, en nuestros hogares. Usted dice, pero es que yo en este momento estoy solo en su casa, con el que sea, con el vecino. Usted siempre va a tener interacción con algo, otras personas. Siempre el Señor en el lugar donde usted esté, como mujer, debe ser Dios presente en todo momento. Quiero que alguien me lea, por favor, Juan 12:49, por favor. Dayana, pues sí, no hay nadie más, si tú me ayudas. ¿Sí? Ninguna Lo otra tengo. variante. Yo lo Listo. tengo. Bueno, dale, Listo, dale, pasa. dale. Oh, dale, dale, Brigitte. No, Lore, creo que nos ganó. Gracias, Lore. Lore, Lore. Bueno, sí, señora. Juan 12:49, ¿cierto? Por favor. Bueno, dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren lo que nos dice el Señor en Juan 12:49. Subráyenlo, colóquenlo detrás de la puerta del closet, o sea, cuando abra el closet, que vaya a sacar su ropa, péguelo así y que diga ahí siempre, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Él es el que nos guía a hablar. Pero a medida que nosotros vamos alimentándonos de palabra, vamos comiendo, alimentándonos de lo que el Señor habla a través de su palabra y no de un versículo chiquitico que nos llegó al celular y no de un versículo pequeñito, sino de todo el contexto de su palabra, lo que hemos venido aprendiendo con el pastor. Cuando cultivamos eso en nosotros, cuando aprendemos a cada día madurar en oración y a madurar a través de la palabra, aprendemos a qué decir y cómo decirlo. Y ahí yo no le vamos a decir, Osito, otra vez me dejó la toalla, sino vamos a ser prudentes y le vamos a saber cómo manejar esa situación y podérselo decir, poderle decir las cosas bien. ¿Cómo lo podría haber hecho con sinceridad, pero en el amor? Hacer lo de la investigación tipo viga. ¿Alguien sabe qué es la investigación tipo viga? ¿No? ¿No a la una? ¿No a las dos? No, no. ¿No? Investigación tipo viga es esa que mira la viga de mi ojo. Yo estoy mirando la viga de mi ojo, no la que tiene el otro, mi esposo, mi hijo, mi vecino. Es esa investigación que yo digo, me pregunto primero antes de decirle, otra vez dejó la toalla ahí en el baño. Antes de decirle eso, me pregunto yo he olvidado cosas 2 veces esta semana, o hoy mismo, o en estos días, como el tipo de haber sacado la toalla. Entonces puedo hacerme esa investigación tipo viga, de decir, ¿será que yo dejé la llave abierta 2 veces? ¿O he dejado de hacer esto, o dejado de hacer lo otro? Ay, se me olvidó hacer tal cosa y ahora estoy recriminando a la otra persona porque no lo hizo. Esa investigación tipo viga nos va a servir un montón cuando lo vayamos a hacer. Claro, tenemos que tomar el tiempo, tranquilizarnos, pedirle al Señor que nos dé dominio propio y decirle nuevamente lo que hablábamos ahorita en Juan 12:49. Me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Ahí vamos a empezar a formarnos como esas mujeres prudentes. El amor es paciente en silencio, no lleva registro de las equivocaciones. Tremendo, no lleva registro de las equivocaciones y nosotras que para eso sí tenemos memoria, pero mal. Para eso tenemos una memoria privilegiadísima. No nos podremos acordar de, ay, ¿qué tenía puesto usted hace? Y uno, pero eso sí que nos hizo el esposo, que nos hicieron los hijos, que nos dijo el hermano, la mamá, el tío, la tía, ¿qué nos dijo? ¿En qué se equivocó? Y nos acordamos, pero literal lo que nos dijo. Pero el registro de ese amor que nos enseña el Señor, a saber qué decir y cómo decirlo, que aprendemos en Juan,
esa palabra es la que nos va a llevar a nosotras a poder tomar esa decisión y ser pacientes, callar y ser sabias al momento de hablar. El querer tener el control en tu hogar solo demuestra que Dios está ausente en nuestro pensamiento. ¿Cuántas veces, vuelvo y les digo, este mes intentó de tener control de la casa o del trabajo, de cualquier cosa que esté haciendo? ¿Cuántas veces hemos intentado en estos días tener el control sin dejarle el control al Señor? Es el día a día, es que el tiempo pasa muy rápido, es que no he tenido tiempo para dejarle en este momento esta situación al Señor. Sin el Señor es más difícil. Sin el Señor nos vamos a equivocar fijo. Ahora miremos la diferencia cuando decirle sí a Dios nos hace libres para poder amar. Cuando decimos no a nosotros mismos y sí a Dios, nuestro amor es puro. Les cuento. Miren, mi hija menor, en el mes de agosto hace 2 años, gracias a Dios, porque Dios es tan lindo, me ama tanto, igual que a ustedes. Yo llegué a la casa más temprano porque me habían dado como el privilegio de haber estado en unas capacitaciones en la empresa. Llegué más temprano a la casa y ese día vi a mi hija cortándose, se estaba cortando así. No quería ocultarlo, no sé qué, bla, bla, bla. Estaba pasando por un tiempo de presión fuerte, difícil. Yo no sé si alguna ha pasado por un tiempo donde sienta que su hijo quiere morirse. Eso es tenaz. O sea, esa parte es difícil, fuerte, fuerte. El saber que su hijo quiere quitarse la vida es muy tenaz, es muy, 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 muy fuerte. Que pues deseo que a ustedes nunca les llegue a pasar, de verdad, es dolorosísimo. Y fue un tiempo para tener cuidado con ella, cuidarla, estar pendiente todo el tiempo. Mi mami tuvo que venirse a la casa, quedarse acá un tiempo para cuidarla y que no se vaya a afectar nada, pasando un tiempo de presión así mal, mal, o sea, y nosotros en oración con ella, llevándola a orar, que la vida dependiera pues del Señor, no de ella. Y le pedíamos que leyera la palabra, bueno, que orara, pero eso, o sea, nosotros sabemos que cada uno tiene su tiempo devocional con el Señor y que su comunión con Dios es individual, que la salvación es individual y que no vamos en paquete con la familia. Que yo podré orar mucho, pero si mis hijos o mis familiares no se acercan al Señor, si el Señor los llama y si ellos no se acercaron al Señor, va a ser un tiempo muy difícil. Por eso es tiempo de orar por las familias, de orar por los que amamos tanto y no desfallecer en eso. Bueno, y retomo, y hasta que un día, por ella misma, decide tener un encuentro de verdad ella con Dios. Ella tiene su encuentro con Dios, una niña completamente cambiada, o sea, Dios la transformó increíble. Fue un gozo para nuestras vidas. Yo le regalé un libro que se llama Cuando Dios es pequeño y yo soy grande. Bueno, ella compra libros por montones y yo la mantenía diciendo, ¿ya leíste el libro? ¿Ya leíste el libro? Y después le pregunté, ¿y ya sí hiciste el devocional? Y ella me dice, Ma, yo ya sé que tengo que hacerlo. Cuando me dijo eso, yo, ¡oh, mi Dios mío! Mire, uno por ayudar a los hijos o a los familiares, intentando que su vida sea en una relación mejor con Dios cada día, uno parece que uno está ayudando, pero sin embargo nos debemos de preguntar varias cosas. Entonces, lo primero es yo preguntarme si yo le estaba ayudando realmente a mi hija, preguntándole, ¿ya hizo el devocional? Porque sí lo hace. O sea, ella me dijo, yo ya sé que tengo que hacerlo. Entonces yo ahí como que, bueno, ella ya sabe que lo va a hacer. Entonces tenemos que preguntarnos cuando queremos ir más allá y presionar y que venga, que haga, que se acerque al Señor y esa presionara, oremos, dejando que el Señor sea el que tenga ese tiempo, que el Señor sea el que obre de una forma que nosotros ni siquiera lo podamos ver, que ni siquiera lo vemos. En las circunstancias a veces son adversas y uno dice, no, cada vez está peor, pero ustedes no saben el Señor que va a usar, el Señor qué va a hacer, qué situación va a crear, a orquestar para que esa persona, ese familiar, esa persona que usted sabe hoy en esta charla,
¿Usted sabe hoy qué persona es esa a la que usted le ha pedido al Señor y ha estado luchando y trabajando por esa persona y ora y ora y ora y usted cada vez dice, uy, no, cada vez está como peor, no sé qué hacer? Siga orando, permanezca, persista. Eso es lo que el Señor nos manda. Pero otra cosa es cuando, bueno, yo digo, estoy ayudándole o estoy ayudándome a mí misma para pasar al siguiente paso, para dejar de pensar que si esa persona se muere, se condena, y si me va a doler más a mí, porque es que voy a estar afectada y porque sé que se condenó, obviamente va a doler y todo, pero nuevamente vuelve a ser como ese amor egoísta, ese amor que solo está pensando en mí, que yo quiero ayudarlo, es porque yo no quiero sufrir si esa persona se pierde. Yo no quiero sufrir si atenta nuevamente con su vida. Yo no quiero sufrir si esa persona vuelve a sentirse atacada. Vuelvo a sentir ese yo, vuelvo a entronarme yo. Cuando dejo de pensar así, el Señor Jesús mismo nos enseña a controlar nuestros deseos. Y a veces pensamos nosotros más en el dolor que nosotros podemos llegar a sentir que en lo que pueda estar pasándole a la persona. El decir no a nosotros mismos le puede dar un espacio para que madure, en este caso de mi hija, que madurara la relación de ella con Dios, darle ese espacio de que ella sea la que se meta con Dios sin yo estarla presionando. Ya oró, ya hizo el devocional, sin hacerle esa presión, sin mantenerle diciendo eso, sino orando y pidiéndole al Señor y metiéndome con el Señor y diciéndole que el Señor la guarde y la cubra y que todas esas amistades que tiene mi hija y que las separe como está el norte del sur, el cielo de la tierra, esas oraciones sé que el Señor las escuchó. Y el Señor nos enseña a controlar nuestros deseos para así demostrar nuestro verdadero amor, para romper ese yo, porque es que a veces pensamos más en nuestro dolor que en el dolor de ellos. Al decir no a mí misma, le di espacio a mi hija en la relación de ella con Dios. Mi amor por ella pudo ser puro, sin contaminarse con mis deseos propios. Y mi amor puro fue el que dejó que ella tuviera su propia relación con el Señor, que gracias a Dios ha ido avanzando. Yo todos los meses a mis hijas les regalo unos muñequitos, son unas tarjetas que traen unas hamburguesitas, son como borradores chiquitos, hamburguesas, papas, bueno, tienen muchas cosas, teléfonos, bueno, y les regalo a ellas. Y por mes les escribo yo detrás de la tarjeta, este es para... por un accesorio de tu teléfono o por ir a comer hamburguesa o por ir a comer algo. Y les digo, y por que tú leas Primera de Santiago y hagas un estudio de Primera de Santiago, de Santiago. Que hagas un estudio de tal cosa y que ores y vamos a orar juntas y esta es una tarjeta y les regalo eso. Y pues pienso que también esa parte les gusta y son ansiosas cuando comienza el mes y ya quieren que les regale la tarjeta con el muñeco. Pues ya son grandes, ¿no? Pero les gusta que les tenga un detalle y pues ha funcionado y me ha parecido bonito y he tenido momentos especiales con ellas de poder orar juntas, de poder buscar en la palabra juntas. Ha sido tiempos bien, bien especiales. Hambrientos de conversar con Dios. Miren, hay otro punto importante de estar hambrientos de esa conversación con Dios. Hay momentos en que ustedes saben y yo sabemos que solo nos llevan a orar de inmediato. Ese momento donde estamos pasando, como yo les contaba ahorita lo de mi hija, que fue un tiempo, como dicen, un tiempo oscuro, fuerte, difícil. Y ese tiempo fue llevarlo en oración inmediatamente. Jesús siempre es nuestro ejemplo. Miren, Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A través de la oración nosotros lo que hacemos es preguntarle al Señor qué debemos hacer. De pronto usted dice, ay, eso yo ya lo sé. Sí, pero es necesario que lo hagamos de verdad y estar desconectadas. Eso es como cuando vamos a la iglesia y estamos en el tiempo de la alabanza
y de pronto usted está leyendo las letricas de la canción para seguir el ritmo de la canción, pero su mente está lejos, su mente está ida. Es importante que cuando nosotros tengamos esos tiempos de estar en la presencia del Señor, estemos concentrados y cuidemos lo que estamos orando al Señor en ese momento, que estemos en el tiempo concentrados. No, ay, voy a orar porque me toca orar, pero y ahorita tengo que salir a hacer la comida, tengo que salir a hacer estas vueltas, tengo que ir allá, 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 y esto, y hacerlo de afán. Tengamos tiempos concentrados en, en hacer nuestro devocional, en orar en ese tiempo que tenemos especial para orar. Nosotros, ¿a quién acudimos? Les pregunto, ¿a quién acude usted en su momento más oscuro? Yo en ese momento, bueno, yo ahí mismo llamé a mi mami cuando vi que estaba pasando eso y yo atacada llorando y me tocó quedarme callada porque yo dije, de pronto le pasa algo a mi mami, se preocupa mucho porque Juanita es la luz de los ojos de mi mami. Entonces yo dije, no le digo nada, mejor me callo. Y yo lo único que hice fue llamar a una amiga cristiana y que me ayudara en oración porque estaba mal. Y obviamente con George, pero pues somos los papás, estábamos súper bien afectados por eso. Y entonces fue como ese tiempo de amigas en oración. Y yo sé que el pastor nos ha dicho en varias oportunidades y Carito nos han enseñado la importancia de nosotras orar las unas por las otras, de poder tener esa afinidad con otras que podamos decirle, necesito que en este tiempo ores por mí, necesito puntualmente, no para el chisme, sino puntualmente para que el Señor nos sea edificando las unas con las otras. Pero ¿a quién vamos? Entonces le contamos el problema que tuvimos con el esposo porque deja la toalla en el baño y nos agarramos solamente por una bobada esa si le contamos a la hermana que de pronto ni sea cristiana o es una Cristina, o porque le contamos a otra persona que no nos va a edificar, que no nos va a ayudar. Tengamos control con esas cosas. ¿A quién acudimos en ese momento? Jesús nos enseñó perdónenme, les enseñó a sus discípulos a cómo orar. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, del 9 al 10. La conversación personal con el Creador es importantísimo, es estar aterrizados en lo que nosotros somos, cultivemos nuestra oración. Sí es importante orar todos los días, claro, es muy importante. Es como esa carta que cuando yo me acuerdo de novios, George me daba una carta siempre diaria y uno espera esa carta. Eso mismo esperamos del Señor a través de su palabra, pero también necesitamos obviamente estar orando, hablando con el Señor. Y muchas veces se nos olvida por el afán que tenemos y tanta cosa que pasa. La gente pierde, miren, la gente pierde la esperanza en el amor porque se cansa de escuchar las voces de los demás y las exigencias. Se aleja de las personas, pero luego comienza a escuchar su propia voz. Y esa voz propia puede llegar a ser igual el ruido que la que hacían los demás. Si nosotras caminamos con el Señor y hablamos con Él y dependemos de Él, no volvemos a quedar atrapados entre ningún tipo de voz, ningún tipo de ruido que no nos deje escuchar. ¿Qué ruidos tenemos en nuestra mente? ¿Cuál es ese ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios? Ese ruido de la queja, ese ruido de el estar apesumbrado, el ruido del orgullo, el ruido de la ira, el ruido del sentirse infeliz. ¿Qué ruido la ha tenido en estos días que la ha hecho sentir que no puede escuchar la voz de Dios? Yo puedo pedirle al Señor que nos ayude en todo momento, que nos esté ayudando. Podemos pedirle al Señor que nos ayude y recordar, pues decirle a las personas que queremos ayudar, pedirle al Señor que nos ayude a tener una oración más concentrada, una oración que podamos ver esos resultados, pero recordemos que es en el tiempo del Señor. Y también pues nosotras ser prudentes cuando hablamos, como decimos las cosas, volvemos a lo que hablábamos de la clase pasada.
y tener siempre esa hambre por el Señor, estar plenamente convencidas de que a medida que nos vamos llenando de la palabra del Señor, cada vez que aprendemos más, cada vez que nos reunimos en el domingo, que nos reunimos en las clases, que nos podemos conectar en la oración, ese momento aprendemos a depender del Señor y vamos a estar hambrientos de la palabra del Señor. Jesús dependía del Padre y eso implicaba escucharlo y hablarle. Para Jesús la escritura era más que conocer la voluntad del Padre, la palabra representaba la vida para él. En Mateo 27:46, el Señor Jesús citó lo que dice el Salmo 22:1, que también lo citó David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si el Señor, siendo Dios, enviado a la tierra a morir por nosotros, se mantenía aferrado a la palabra, ¿cómo no más nosotras? ¿Cómo no volverlo un libro secundario? En la Biblia, sé que lo hemos visto en este tiempo, pero no es ese periódico que solamente lo vamos a hojear y al dedillo vamos a mirar qué es lo que el Señor está diciéndonos. Es un tiempo donde tenemos que tener un tiempo especial para estar con el Señor y saber qué nos habla a través de su palabra. Jesús también a través de la palabra reafirma la autoridad bíblica. En Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ya no solamente él está diciendo que él obedecía, sino que él ahí ya da un mandato. Y dice, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, les dice a los discípulos, ámense unos a otros. Él afirma autoridad. Y a través de la palabra el Señor a nosotros como sus hijos nos da autoridad. Nos da autoridad para poder ir y predicar el evangelio. Nos da autoridad para poder ser esos representantes del Señor, para poder ser esas mujeres dedicadas a la obra del Señor, ser esas mujeres que somos ejemplo, ser esas mujeres que donde nos ven, dicen, tienen algo que es del Señor. Él en Mateo 7:28-29 también da una descripción del Señor haciendo alusión a la palabra donde dice que él habla como un rey. Cuando dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza por lo que hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Al final de su vida, Jesús se refiere al poder único de la palabra. Siempre la palabra tiene poder en nuestras vidas. Cuando yo conocí del Señor y ya mi corazón se rindió completamente, yo recuerdo, a mí me gustaba un tipo de salsa, pues me gustaba. Y había un cantante en especial que también me gustaba mucho. Y yo recuerdo que tenía esa lucha porque yo sabía que a mí pues me gustaba ese tipo de música y yo le pedía al Señor que yo ya no fuera sujeta a ese tipo de música, o sea, y eso que es salsa, o sea, que no tuviera nada que ver. Y me acuerdo de un versículo que me aprendí que era, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. En todo momento cuando yo escuchaba algún tipo de este cantante que me encantaba tanto y que yo decía, no, pero si esa canción, no, esa música no glorifica el nombre de Dios, no me sirve, no edifica, nada, no alaba al Señor, que dice en la palabra que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, si no es para el Señor, que no estorbe en mi vida. Y yo citaba esa palabra de... llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Miren, era como un clic. La pensaba y ya no tenía ningún rollo con esa música. No tenía ninguno. La palabra del Señor en cosas tan simples tiene poder cuando la hacemos para nuestras vidas y aprenderse en un versículo bíblico diario, qué importante es. Muy, muy importante, porque nos puede ayudar. Y además, para que uno cuando se encuentra con personas que de pronto necesitan de una palabra del Señor y en ese día el Señor nos ha dado una palabra en nuestro devocional, qué bueno poder darle una palabra del Señor directamente a esas personas.
Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jesús interpretó la vida a través de la óptica de su Padre. No dijo que debíamos amar a nuestros enemigos porque eso es lo que hace el amor. Él dijo que tenemos que amar porque así es su Padre. En Mateo 5:45 dice, Él da lluvia a los justos y a los injustos por igual. Dios, el Padre, es la definición del amor. Es prudente no hacer mi voluntad ni seguir mis impulsos de mis buenas ideas. No tengo que ser eficiente porque Dios es un Padre amoroso que Él está orquestando absolutamente todo, los detalles de mi vida, inclusive lo que pienso que se sale de control. Porque Dios tiene el control. Que nos vayamos esta noche con que el Señor tiene el control, que necesitamos dejar nuestro yo de lado, tenemos que estar hambrientos de la palabra del Señor, tenemos que estar hambrientos por la oración, tenemos que decirle al Señor que sí, que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestras vidas y de nuestras decisiones y que aprendamos a depender del Señor. Decirle a nosotras mismas el no, al poder callar a ese que queremos tener el control en muchas ocasiones. Como mujeres en muchos momentos queremos tener el control, pero que sepamos que el control lo debe tener el Señor. No sé si alguien quiere decir algo, aportar algo. No sé. ¿No? Aló, amén, ¿Aló? hermana. Aló. Aló, aló. Hermana. Ay, Dios las bendiga a Hermanita, todas. va a hablar primero, hermanita. Ya necesita hablar y yo hablo ahorita. Bueno. Es bonito todos estos temas porque es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a toda la iglesia, tanto a hombres como a mujeres, lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Algo que debemos aprender es, como decía la hermana, es aprender la palabra de nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a aprender y cómo vamos a dejarnos guiar? Siempre y cuando le demos esa autoridad, ese permiso, el dominio que solamente nos va a ayudar es el Espíritu Santo de Dios. El resto nadie más. Y buscar, claro, esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a ayudar? Lo digo por experiencia porque el mal genio, el ser prudentes, el hacer daño cuando abrimos nuestra boca, son tantas cosas que el corazón almacena en nosotros los humanos, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué me enseñó a mí? Mirar los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cuando eso empieza a ponerlo, si nosotros lo empezamos a colocar, vamos a estar primeramente obedeciendo al Señor y haciendo cosas agradables a nuestro Espíritu Santo. Y empieza nuestra vida pues a caminar a todo aquello a que nos irrita y nos enoja, y eso va a empezar a menguar. Entonces, lo que más me gusta, me agrada, es que yo debo quitar mi yo por encima de todo. Eso es lo primero que yo debo quitar. Y desafortunadamente lo digo porque lo veo y fui parte también de eso. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pues estamos dando un mal testimonio. Y por eso es que mucha gente, digo yo, no llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque por nuestras acciones, cómo hablamos, cómo nos expresamos, nuestro testimonio, a veces no dejamos el nombre de nuestro Señor en alto y no estamos reflejando verdaderamente el amor que el Señor nos llena, nos debe llenar a nosotros en nuestro corazón. Entonces,
eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para ir cambiando cada día más y más. ¿Por qué? Porque yo debo agradar primeramente es a Dios. Él es el primero que yo debo agradar, no a la gente. Cuando yo empiezo a obedecerle y agradar a Dios en todo momento, ahí es donde vamos a ver lo lindo y lo maravilloso que es Dios cuando está con nosotros. Y Él nos va a respaldar en todo, siempre y cuando nosotros seamos esas mujeres justas, esas mujeres que amemos su justicia y esas mujeres que verdaderamente obedezcamos tal cual como dice la palabra de Dios. Ese es mi aporte, hermana. Gracias. Creo que Carmencita iba a hablar. Sí, la verdad, lo que tú decías ahorita, algo que como que me impactó tanto fue cuando tú decías que uno dice, ah, sí, yo me preocupo por mis hijos, por mi esposo, pero son mis deseos y a veces uno no deja actuar al Espíritu Santo porque uno quiere controlar muchas cosas y Dios ha venido exhortándome a través de eso, que eso no trae primero ni bendición para mí ni para ellos, porque el control lo tiene que tener el Espíritu Santo y no yo, y se lo quito, y ahí es cuando empieza a haber discordia, muchos problemas. Y la verdad, eso me dejó pensando cuando decías, no, yo digo, si yo deseo que, mire, hija, y haga esto conmigo, pero realmente fue guiada por el Espíritu o fui yo. Entonces me pareció muy bonito la enseñanza y le doy gracias a Dios, porque siempre nos quiere mejorar, siempre quiere que realmente crezcamos para darle gloria a Él. Gracias, Viviana. Sí. Lore está que se habla. Lore, sí vas a... Ah, no puede. Gloria. Es Gloria. Nancy, Gloria ¿Sí? Nancy. Gloria. Mis hermanitas, buenas noches. Buenas. Pues que creo que me se decía desde el principio, ¿no? Que para nosotros el dominio propio es muy difícil, Dios mío, y eso que el Señor lo dice en tiempo pasado, ya no lo dio, ¿no? Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y no, Dios mío, al menos para mí es una lucha muy difícil lo que se dice. Cuando uno la embarra, se le viene ese versículo a la cabeza y dice, ay, Dios mío, Señor, la embarré, pero pues la sigue embarrando y quiere o sea, quiere estar siempre uno solucionando las cosas y no deja que Dios la solucione y pues lo que su merced decían, su merced ponía un ejemplo de su hijita. Uno a veces cuando la escucha a cualquiera de las hermanitas poniendo un ejemplo de los hijos, uno no debe poner en práctica lo mismo porque no, cada chico es un mundo, ¿no? Y entonces uno se supone que uno como madre tiene que conocer a sus hijos, ¿no? Y saber cuáles son sus gustos, cómo es su carácter, y de acuerdo a eso, pues uno sabe que el Señor le da sabiduría para hacerlo, pero por lo menos conmigo yo quiero todo estarlo imponiendo. Y entonces eso se presenta de conflicto por eso, porque yo quiero imponerlo y que no, que es así, entonces a mí me pasa parecido a lo que le pasó a su merced con la toalla con su esposito, con todos aquí, porque me da mucho mal genio que me lleve la contraria o que me dejen las cosas donde no es o que entonces lo que se me dice, a veces se crean conflictos por cosas tontas, o sea, y después de que uno ha formado el conflicto feo, entonces uno dice, qué pendejada uno haberse puesto a formar tamaño conflicto ay, yo hubiera podido poner la toalla o yo hubiera podido callarme más bien o después uno piensa, ahí sí dice, ay, Dios mío, Señor Jesús, tú no le hubieras dicho lo mismo, o sea, uno tiene que preguntarle al Señor cómo lo actuaría, pero yo pienso después de que ya la embarro. Entonces, así es difícil. Gracias, Nancita. ¿Alguien más levantó la mano? No sé. ¿No? No, mi Vivi, pero pues voy a aprovechar. Se me vino un resumen chiquitico. Esto es matar o morir. O sea, si nosotros no matamos esas cosas, estamos ahí muriendo lentamente. Estamos asumiendo las cosas de una manera errada. Y lo que dice la hermana Nancy,
esto es una lucha constante, por eso les digo, eso es matar esa lucha, porque no, de verdad no tendríamos que llegar a eso, pero estamos en la carne y estamos viviendo en un mundo donde hay hostilidad, donde en este tiempo actual, con cosas tan sencillas como que tú vas manejando y te cerraron o se te pasan cuando no se te deben pasar, o que la gente, bueno, el tráfico en Bogotá es terrible, y de verdad que a veces, hasta en esas pequeñas cosas uno dice, hay que matar eso, o nos morimos aquí todos, porque realmente ahorita eso es una lucha del que más puede, del que más quiere, del que yo primero, los demás de malas, y es a todo nivel, no solamente es en el nivel como mamás, porque no todas aquí son madres, no todas de pronto están casadas o de pronto hay divorciadas, es a todo nivel, es con los vecinos, es con los familiares, es con la gente que tú ves que ni conoces, o sea, es complejo, es que inclusive hasta dentro de la misma iglesia, que esa falta de, de saber guardar silencio en un momento, de pronto de ser imprudentes, y a veces uno lo hace no por herir, sino porque la imprudencia se atraviesa, ¿no? Entonces es andar desprovistas de la palabra, es andar desprovistas de lo que tú decías, Vivi, que es algo que eso se ha vuelto, entre comillas, muy de moda, qué triste, pero no debería ser como el término como tal, sino que el decir, ¿qué haría el Señor en este caso? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Será que podemos cada día pensar eso antes de, Señor, ¿cómo qué harías tú? Recojo la toalla, voy, la lavo, la cuelgo, ¿qué hago? ¿Cierto? Son esas cositas. Y eso de la toalla, no, pues ejemplos, mira, yo acá Sí, les por puedo dar cantidades. No, yo cogí el más suave. no, son cosas y son cosas tan mínimas, pero que lo hacen, ahí sí como el cuento se transforma y saca uno el Hulk que tiene adentro. ¿No? Pero pues nada, mi Vivi, gracias porque pues nada, el Señor, como te decía en la oración, como les manifestaba en la oración, lo primero que hace es ministrarlo a uno y Sí, claro. hacerle ver a uno todas esas cosas. Mira que lo que nos compartías de la niña, si tú no tuvieras al Señor en este momento muy sembrado en ti, no hubieras ni siquiera podido compartirnos algo tan íntimo de la casa. Es Sí. difícil y no haberlo hecho quebrantada. Lo hiciste ya eso fue superado, pero fue superado porque el Señor estuvo ahí y tú te mantuviste ahí. Y eso es lo que uno tiene que rescatar. No, No, quedarnos con la al, información. al preparar la clase lloré. Claro, pero es que una cosa es que lo hiciste en tu intimidad con el Señor mientras estudiabas. Y otra muy distinta es poderlo expresar sin uno quebrantarse. O sea, ahí se ve el Señor actuando y que tú dejas que Él también actúe en tu vida. O si no, pues apague y vámonos y hasta mañana todas. No tendría sentido. Entonces, muchas gracias, mi vida. No, pues sé que va a seguir estos capítulos donde esperamos lo que más deseamos y anhelamos como la oportunidad que nos brinda el Señor a nosotras de poder exponer este tiempo es obvio, como dice Bri, es lo primero que el Señor le habla a uno, toca lo más íntimo de la vida de uno. Esa era mi oración, que lo que el Señor ha venido haciendo en mí, pues pudiera contarles a ustedes de cómo ha sido un proceso cortico y de algo sí, porque es algo muy íntimo de casa, pero poderlo compartir con amigas, poderlo decir de esta forma y saber que el Señor tiene sano el corazón, aún como lo puede decir Gloria Nancy, decir que ha estado en un proceso, porque las que lo conocemos de más, sabemos que ella ha tenido un proceso en su carácter y que el Señor ha venido haciendo cosas milagrosas como lo ha hecho en muchas de nosotras,
pero sabemos que ese es un tema que se ha venido mejorando a través de conocer más de la palabra. Creo que ya son las 8:36, si no hay más, yo creo que podemos Mi cerrar orando. hermanita, a mí me Señora, gustaría como colocar algo puntual de que nos ha venido diciendo pues el Señor a través de la Claudia, es que pues el Señor nos da la solución, pero o sea, a mí me vuela la tapa de los sesos cuando no lo he logrado entender cuando dice, o sea, la solución es muera, muera juntamente contigo en la cruz del Calvario, niéguese y sígame. Se oye tan simple, pero ay, Dios mío, a mí me vuela la tapa de los sesos porque digo, Dios mío, ¿yo cómo muero, Señor? O sea, cuando empiezo a hacer, a embarrarla, digo, Dios mío, tú me dices, muera, niéguese, si quiero seguirte, pero es tan fácil, como su merced decía ahorita, de que se le viene a uno a la mente ese versículo, es tan fácil que se venga, pero ponerlo en práctica, Dios mío, sí, a mí me ha sido como tan difícil, Dios mío, entonces yo digo, pero no tiene que ser difícil porque la palabra tiene poder, pero ay, Dios mío, doy dos pasos atrás y uno adelante, Dios mío, y no, eso a mí me parece una lucha muy tenaz. Y por lo que su merced decía, importantísimo que oremos las unas por las otras porque eso lo fortalece a uno mucho. entonces vamos a hacerlo, vamos a orar las unas por las otras. Mi Bri, ¿tú puedes en el grupo de Entre Amigas colocar el nombre de todas? ¿Te puedo molestar? El nombre de las que están ahorita conectadas. Y de las que tú tengas ahí como que sepas que de pronto no se pudieron conectar hoy, pero que hacen parte del grupo, ¿sí? Ah, ok. Como para que podamos tener como en el radar los nombres de nosotras como hermana. Y si alguna tiene alguna petición, escriba por favor, les pido oración por, y lo podemos estar haciendo también en nuestros devocionales. Nuestros devocionales podemos que no, que he tenido un aquejo de salud, que bueno, cosas que ustedes saben que las podemos acompañar en oración. Sé que de pronto habrá inconvenientes que ustedes tengan ya más personales que sabemos que pueden acudir a Carito si necesitan respaldo en oración y que quieren hablarlo con alguien. Sé que ella está disponible en cualquier momento o en cualquier momento cualquiera de las personas que ustedes sientan más allegadas, pueden contar con esa persona en la fe para que puedan orar por ustedes. Bueno, vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor porque Él es tan lindo, tan maravilloso, que nos reúne para que el Señor siga sanando nuestro corazón.